Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. El famoso actor Can Yaman vuelve a ser vinculado a un incidente del que se ha hablado en Italia durante años, pero que nunca se ha divulgado por completo. Hace 3 años, en la cima de su popularidad, la repentina desaparición de su cuenta de Instagram despertó considerable curiosidad. En aquel momento, la explicación de su representante, para centrarse más en proyectos, no convenció a muchos. Nuevas acusaciones que surgen hoy revelan un contexto mucho más impactante. Según la prensa italiana, esta repentina desaparición fue un ciberataque profesional. Además, los autores estaban motivados por una aventura en la vida personal de Can Yaman. En aquel entonces, Stefano Papa, un empresario muy conocido y querido en Italia, era conocido por su fiabilidad y su trato amable. La esposa de Papa, Sara Bluma, era una figura destacada tanto por su belleza como por su carrera como DJ. Supuestamente, Can Yaman y Sara se conocieron en uno de los locales más populares de Stefano. Can, aficionado a la vida nocturna y cliente habitual del bar, era un visitante frecuente. Su cercanía pronto se convirtió en algo más que una amistad. Este acontecimiento marcó el inicio de una tormenta que destrozó tanto la amistad como el matrimonio. Según rumores en la prensa sensacionalista italiana, se intentó mantener en secreto la relación entre Can Yaman y Sara Bluma. Sin embargo, los encuentros nocturnos, las fotos sospechosas compartidas en redes sociales, y la cercanía que atrajo la atención de amigos en común alimentaron los rumores. El punto de inflexión más importante se produjo cuando Stefano descubrió el romance. Supuestamente, cuando la situación salió a la luz, muchos en Italia se pusieron del lado de Stefano. Esta situación se consideró no solo un asunto personal, sino también un incidente que afectó la comprensión social de la lealtad y la amistad. La reacción pública fue bastante dura. Tras esta traición, Stefano Papa fue abandonado por su esposa y su hijo pequeño. La prensa italiana describió este dramático suceso como una puñalada por la espalda de un amigo. Can Yaman, sin embargo, optó por guardar silencio en lugar de hablar del incidente públicamente. Sin embargo, este silencio solo alimentó los rumores. Muchos interpretaron la postura de Can como una admisión tácita de la verdad del incidente. El incidente no tardó en extenderse por las redes sociales. Casi al mismo tiempo, la cuenta de Instagram de Can Yaman desapareció de la noche a la mañana. Si bien a primera vista parecía decisión del actor, información que ha surgido hoy sugiere que la situación fue muy distinta. Supuestamente, algunos expertos en tecnología del círculo íntimo de Stefano estuvieron involucrados. La intrusión en la cuenta constituyó un ciberataque profesional. El objetivo era silenciar a Can Yaman en redes sociales y castigarlo por el incidente. Este ataque se recuerda como una medida discreta pero efectiva que ha pasado a la historia de la prensa sensacionalista italiana. Can Yaman no presentó una queja formal tras el cierre de su cuenta. Esto llevó a algunos a especular que pagó el precio de su propio error en silencio. La declaración de su representante de que quería centrarse en el rodaje de Sandokan fue considerada ilógica por muchos, ya que las redes sociales eran la herramienta de promoción más importante para los actores en aquel momento. Sus fans en Italia no quedaron convencidos en absoluto con esta explicación. Sin embargo, los detalles del incidente no se hicieron públicos oficialmente. El análisis de la prensa italiana indica que se hicieron esfuerzos considerables para evitar que este incidente estallara, especialmente antes del rodaje de Sandokan. La imagen de Can Yaman fue crucial para el éxito de la serie. Los productores estaban seriamente preocupados de que un posible escándalo pudiera perjudicar el proyecto. Por lo tanto, las noticias sobre el incidente fueron silenciadas tanto en los medios italianos como en los turcos. Sin embargo, la historia continuó circulando entre bastidores, aunque en susurros. Y todavía se sigue discutiendo hoy en día. Sara Bluma guardó silencio. El DJ, que no hizo declaraciones sobre los rumores de romance, también se mantuvo alejado de las redes sociales durante un tiempo.
Según algunas fuentes, el divorcio de Sara y Stefano se finalizó de forma rápida y discreta. Sara continuó actuando en varias ciudades italianas, pero se distanció de la prensa sensacionalista. Si bien esta distancia ayudó a disminuir los rumores, no fue suficiente para acabar con ellos por completo. Los fans de Can Yaman, en particular, siguen cuestionando estos rumores de relación. Can Yaman, sin embargo, se centró en su carrera después del incidente. Logró un gran avance en Italia con su proyecto Sandokan. Sin embargo, este avance no fue suficiente para ocultar por completo lo sucedido en el pasado. Cada nueva noticia reabrió viejas heridas. La frase "el pasado nunca te abandona", sobre todo en comentarios en redes sociales, se citaba con frecuencia. Esto demuestra que, por mucho que se ocultara el incidente, permaneció como un recuerdo constante. En la prensa sensacionalista italiana, este incidente se interpreta como un ejemplo de venganza silenciosa. En lugar de hablar directamente con los medios, Stefano Papa, influenciado por su círculo íntimo, neutralizó a la otra parte en redes sociales. En Italia, este incidente se recuerda no solo como chismes sensacionalistas, sino como un testimonio del valor de la lealtad en las relaciones sociales. Can Yaman sigue desempeñando un papel clave en esta historia. Y seguirá siendo quizás uno de los capítulos más intrigantes de su carrera. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos, te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos, nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios. Esta táctica evitó que el incidente se convirtiera en un escándalo mayor, y puso a Can Yaman en una situación difícil. Esto evitó una gran controversia pública. Sin embargo, las repercusiones del incidente perduraron durante mucho tiempo, y siguen siendo objeto de debate hasta el día de hoy. La crisis de Can Yaman coincidió con un periodo crucial de su carrera. En aquel momento, el éxito de Sandokan impulsó la popularidad del actor en Italia. Sin embargo, esta turbulencia en su vida personal generó dudas entre muchos de sus fans. Mientras algunos lo apoyaron incondicionalmente, otros expresaron su decepción. Esta división se hizo evidente en los comentarios en redes sociales y continúa hasta el día de hoy. Según la prensa italiana, su equipo de representantes jugó un papel importante en el encubrimiento del incidente. Las estrategias de gestión de imagen, los acuerdos secretos con los medios, y los esfuerzos por suprimir ciertas noticias fueron notables. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron sofocar el chismorreo. El interés público siempre ha sido fuerte en las historias de amor prohibido y traición. Este incidente, alimentado por esa curiosidad, sigue vivo como un rumor. Algunos periodistas elogian la postura profesional de Can Yaman durante este periodo. El actor ignoró las preguntas y se centró por completo en sus proyectos. Esto evitó que su carrera experimentara un declive significativo. Sin embargo, otros argumentan que este silencio no fue una estrategia, sino una necesidad. Argumentan que si Can Yaman hubiera hablado sobre esto, el incidente podría haber escalado a una explosión mucho mayor, poniendo en peligro tanto su futuro como el de la serie. Hoy en día, Can Yaman sigue siendo una figura popular en Italia. Está desarrollando nuevos proyectos junto con la serie Sandokan. Sin embargo, este incidente se ha convertido en uno de los momentos más controvertidos de su carrera. Aunque no está confirmado oficialmente, la historia se ha convertido en una constante en la memoria de la prensa sensacionalista italiana. Porque contenía todos los elementos dramáticos del amor, la traición, la amistad y la venganza. Y esto mantiene viva la atención del público. Sara Bloom actualmente continúa su carrera como DJ en Italia. Todavía no ha comentado sobre las acusaciones contra Can Yaman. Stefano Papa, por otro lado, intenta mantener su vida privada alejada de los medios. Sin embargo, hay quienes a su alrededor dicen que no ha olvidado lo sucedido. Aunque han pasado años desde el incidente, la historia entre estos tres sigue dominando los medios. Y parece que seguirá haciéndolo por mucho tiempo. En última instancia, la desaparición de la cuenta de Instagram de Can Yaman fue en realidad la punta de lanza de una historia mucho más profunda.
Tras bambalinas se escondían relaciones complejas que abarcaban desde la traición de una amistad, una familia fracturada y una venganza orquestada en secreto.